De la prédica para el día de hoy, que todo el mundo alabe al Señor. Y en este espacio de Romanos 15, versículos 7 al 11, entra el Señor a hablarnos y a decirnos cómo se entreunen las dos cosas. ¿Qué son las dos cosas? Habíamos visto capítulos 1 al 8 de la epístola de Pablo a los romanos, que es 8 capítulos por excelencia eminentemente teológicos. Teológicos porque dan el fundamento de Dios. Entonces, Él es el Dios de la creación, Él es el Dios del Antiguo Testamento, Él es el Dios que escribió la ley, Él es el Dios de la justificación, Él es el Dios de la salvación, Él es el Dios de la sustitución, Él es el Dios del Espíritu Santo. Y llegamos allá a capítulo 8 y vimos todo ese fundamento y base teológico. Después vimos cómo poner en práctica esos 8 capítulos. Y entonces nos saltamos del 8 al 12. Y en el 12 vimos 12, 13, 14 y parte del 15, cómo poner todos esos primeros 8 capítulos de una manera práctica. Y tiene que ver conmigo primero poniendo mi cuerpo bajo control, bajo dominio propio, es decir, bajo sacrificio vivo. Segundo, cómo renovar mi mente de la manera que le agrada a Dios, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Y por qué? Porque va en función del prójimo. Entonces nos dio dones y talentos para poner al servicio del prójimo y de no tomar venganza. Y después vimos en capítulo 13 que hay que orar por los que gobiernan, que hay que obedecerlos en todo, excepto si van contra los principios divinos. Y después vimos en el capítulo 14 que en función de los otros hay que tenerles paciencia, porque hay muchos que son débiles en la fe, que hasta ahora están empezando, que no hay que juzgarlos por la manera que lo que comen, por la manera en que se visten, en que se peinan, en que se maquillan, que nosotros los fuertes, los que somos más maduritos, debemos ayudarlos a ellos a avanzar, a crecer, a madurar, a confiar cada vez más en el Señor. Y llegamos aquí a capítulo 15. Y entonces él en capítulo 15 nos está enseñando eso. Nos está enseñando a seguir viviendo juntos, a vivir unidos. Y aquí en estos versículos que vamos a ver, Pablo vuelve y une. Es como si dijera, hable todo a los gentiles, porque es una carta a los romanos. Los romanos no son los judíos, los romanos los que vivían en Italia, a los extranjeros, a los que no son judíos, les había escrito todo lo que hemos visto. Pero él no se puede olvidar de su pueblo. Pablo no se olvida de lo suyo, porque él era judío y estaba hablando y enseñándole a los gentiles, a los que no son judíos, a los extranjeros, y les da todo esto que hemos visto tú y yo, que somos extranjeros, porque creo que aquí nadie el que me escucha es judío, no es israelita, es gentil, es extranjero, no es y todo esto no lo dio a nosotros. Pero Pablo dice, no, pero Dios había escogido a su nación, a Israel, y no se olvida de su nación, porque Dios quiere que todos los que somos extranjeros no nos olvidemos que el pueblo elegido fue Israel y que está equivocado y que mandaron al Señor a la cruz, pero siguen siendo su pueblo escogido. De allá saldrán los 144,000 para un gran avivamiento en la gran tribulación. Y Pablo tampoco se olvida de ellos, de los judíos, y quiere que todos juntos, nosotros, los extranjeros, pensemos en ellos, en que están equivocados, en que no han visto al Hijo de Dios como deberían verlo, como el Hijo de Dios, al Mesías, no lo han querido ver.
Y él dice, hay que orar por ese pueblo, porque de allá nació el Salvador. Jesús era judío y sigue siéndolo, porque él está vivo. Y ese pueblo está equivocado en su forma de ver a Jesús. Pero algún día, todos juntos, los extranjeros y ese pueblo estaremos unidos, alabando al Señor. Y por eso él cita estos versículos. Y por eso nosotros, una vez terminemos hoy el versículo 11, nos vamos a regresar a capítulo 9, 10 y 11 para hablar del pueblo de Israel. Porque ya Dios nos ha dado la base a nosotros como gentiles, pero no nos podemos olvidar de ese pueblo. Y además eso nos va a recordar a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestro país, en medio del montón de cosas que estamos viviendo ahorita, que no hay que olvidarnos de Colombia, que no hay que olvidarnos de nuestros coterráneos, que no podemos permitir que la violencia y la corrupción sea el pan de cada día. Esto tiene mucho que ver. Así como Pablo no se olvidó que él era judío y no se olvidó de los de su pueblo. Y dice así en Romanos 15, en función de eso que acabo de citar. Así pues, acéptense los unos a los otros. Y aquí empieza a incluir al pueblo de Israel. Acepten los unos a los otros, así como también Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Cristo vino por quien eso dice la palabra. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Eso que dice en Juan capítulo 1, ¿a quién se refiere? A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Alguien que me ayude. A los judíos. A los judíos, pero llega y nos dice a nosotros, mire, acéptense los unos a los otros. Es increíble ver cómo gente cristiana que dice ser cristiana, dice que odia al pueblo de Israel, que son unos criminales asesinos, que en la franja de Gaza, que con el grupo de Hezbollah, con todos ellos. Y se nos olvida esto, que Jesús el Mesías es judío y que fue su pueblo escogido, que se ha equivocado, sí, pero que debe haber un remanente, porque de allá saldrán los que en la gran tribulación, los 144.000, que van a salvar y a recibir a Jesús y a hacer un gran avivamiento, es decir, van a evangelizar. Por eso él dice, acéptense los unos al otro, así como Cristo, que vino primeramente por los judíos y ellos no lo recibieron, pero él no significó que no nos aceptara a nosotros. Mire, así como los aceptó a ustedes, se refiere a ti y a mí. Sí, vino a ellos y a servirlos y les sirvió a ellos, les hizo muchos milagros, sanaciones, entregó su vida por ellos y por nosotros, nos aceptó. ¿Por qué? Porque todos juntos, lo que dice ahí, le damos la gloria a Dios, para la gloria de Dios. Y ahora entienden lo que dice versículo 8. Puedo decirles que Cristo vino a servir a los judíos para cumplir las promesas hechas a nuestros antepasados y demostrar así que Dios es fiel. Escúcheme, aquí Pablo está diciendo, mire, Él lo hizo para cumplir las promesas a nuestros antepasados. Pablo no se le olvida que Él es judío y está diciendo, yo como judío, Jesús vino a cumplir las promesas que Dios le hizo desde Abraham al pueblo de Israel. Él vino a servir y vino a hacerlas y las cumplió. Y demostrar así que Dios es fiel a lo que promete. Dios es fiel a lo que promete y cumplió la promesa
en el pueblo de Israel y su pueblo no lo quiso recibir como Señor y Salvador. Mas a los que lo recibieron, es decir, a ti y a mí, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, nosotros somos privilegiados, pero no podemos olvidarnos de ese pueblo, porque fue el pueblo escogido, porque hay que creerle a Dios que Él es fiel a lo que promete. Y Él le hizo promesas a ese pueblo, y le falta promesas por cumplirle a ese pueblo. Mire, verso 9, mire cómo lo aclara. Verso 9. Vino también para los que no son judíos, o sea, ¿quién? Tú y yo. Alaben a Dios por su misericordia. Acuerde que misericordia es que cuando uno ofende a alguien, me da un favor inmerecido. Eso es la misericordia, su gracia, porque dicen las escrituras, que dicen las escrituras, está en Isaías. Mire, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. Por eso es que siempre nuestros cultos, nuestros sermones, nuestro tiempo diario con Dios empieza con eso, mire. Por eso te alabaré. Todas las naciones, todos los que estemos en cualquier país del mundo, los cristianos, iglesia que no alabe, lo pone uno a pensar. O sea, que uno llegara y dice, no, esos entran de una vez a la prédica, nunca alaban, nunca le cantan al Señor. Eso sería raro, yo no, porque es que está escrito. Ahí dice, según dicen las escrituras, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. Es para alabar a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a tu nombre. No son canciones hechas para mí, son para Él, a tu nombre, para glorificarlo,